Muy bien, de nuevo con ustedes, hoy jueves, a las 9 de la mañana. Muchos temas interesantes de la política, tanto nacional como internacional, evolucionan rápidamente. Evolucionan mucha rapidez. Y es porque el ser humano se está desarrollando muy rápidamente. Adquiere nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas formas de vida, nuevos estilos. Todo va cambiando muy rápido. Y para bien, no es como muchos piensan. Que sabemos que hay muchas plataformas de las redes que actúan en consecuencia al interés de grupos económicos y en el orden estratégico, y le llevan la cuenta a todo el mundo. Normal. Eso nadie puede estar al margen e ignorar esa realidad. Pero eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Siempre van a estar pendientes de ti. Siempre. En el 1990, en Argentina, el 8 de julio, asciende a gobernar, asciende al poder del Estado y empieza a gobernar Carlos Menem. Carlos Menem fue uno de los hijos de unos árabes sirios inmigrantes que se radicaron en Argentina, hicieron una bella familia interesante, y Carlos Menem era uno de ellos. Muy inquieto, se desarrolló, estudió, se formó, militó en el movimiento peronista, que luchaban por el retorno de Perón a la gobernanza en Argentina, y luego él llega a gobernar a Argentina. Montado sobre los rieles, sobre los hombros de Perón, de los ideales que sustentaba Perón, de la sociedad argentina, la clase obrera, de los estudiantes, de los campesinos, de los industriales, en fin, de todos los sectores importantes de Argentina, que son los que sustentan el nivel que hoy de vida viven en ese país, un gran país, hermosísimo país, inmenso país. Hay unas interferencias del internet, se va la señal, se va. Y decíamos de Argentina que es un país interesantísimo, pues Carlos Menem asciende al poder, como dijimos, en el 1990, sobre la base de defender y echar hacia adelante los ideales que sustentaba Perón. Domingo Perón fue un gran gobernante, fue un militar que surgió primera vez mediante un golpe de Estado a gobernar Argentina, y gobernó a favor de la grande mayoría. Luego vuelve a gobernar sobre la base de un proceso democrático que se vivió, y fue entonces depuesto por un golpe de Estado también. Sí, esa es la realidad. Pero Menem, al llegar al gobierno, prácticamente con un discurso muy diferente a como lo dirigió a partir de él, tomarle el pulso al gobierno y el sabor, y le gustó el sabor, y actuó a partir de ahí de gustarle el sabor, a gustarle el sabor
a partir de ahí empezó a gobernar a favor de los sectores que procuraban en el que el Estado tuviera una participación mínima en la conducción del gobierno. Eso fue Carlos Menem. Llevó a la Argentina a una situación muy difícil mientras se imponía el sistema neoliberal, la población la sumían en la más indeseable pobreza y millones de argentinos se volvieron muy pobres en el gobierno de Menem. Surge con un discurso a favor de consolidar el Estado, de echar hacia adelante todos los sectores de la sociedad, y luego está en el gobierno. Hace una alianza estratégica con los sectores nacionales e internacionales que abogaban por apoderarse de todos los recursos de Argentina, tanto las propiedades del Estado como la producción, el manejo de todas las actividades económicas. En esa dirección manejó Carlos Menem el país y lo llevó a una quiebra total a la población. Los ricos se hicieron más ricos, que es la filosofía del neoliberalismo. Nada para el Estado, todo para ellos, pero con la vara larga. Hay que medirle a ellos con la vara larga. Bueno, y de esa manera entonces se convirtió en uno de los hombres más ricos de América, porque hizo alianzas importantes con otros gobernantes, sobre todo gobernantes dictatoriales que manejaban los estados en América Latina, y cae en un descrédito enorme porque a partir de hacerse uno de los hombres más ricos de Argentina empieza a darse la buena vida. Hoy sale con unas declaraciones rarísimas sobre de que el presidente reciente, el esposo de Cristina, gobernó y sacó a la Argentina de una situación diabólica en que la habían metido los anteriores gobernantes, inclusive los gobernantes lo quitaban como quitarse una pajita del hombro. Y porque la situación económica se deterioró y miles, cientos de miles de argentinos tuvieron que huir de la Argentina. Aquí llegaron decenas de miles de argentinos aquí a República Dominicana huyéndole a la crisis económica en la que fue inmerso por los gobiernos de individuos como Carlos Menem, que surgieron hablándole mentira a la población y luego hicieron todo lo que le dio la gana. Pero él sí se convirtió en uno de los hombres más ricos y hoy vive su vida como un príncipe con chapeadoras de primera línea. En Argentina hay muchas chapeadoras. Él se casó con una de esas chapeadoras. Y ahora dice que a Kirchner lo mató Cristina. Es un charlatán. El Menem es un charlatán y hoy día nadie lo recuerda ni por bien ni por mal, porque pasó por ahí como pasó. Bueno, no sé si tiene alguna similitud con gobernantes que han dirigido este país, que arribaron al gobierno sustentado por un discurso de globalismo y disfrazó el neoliberalismo de una manera tal que la mayoría de nosotros, los hombres y mujeres del PLD de entonces, compramos la idea de que él iba a ser un hombre globalista y que iba a defender a la República Dominicana de todos los intereses foráneos y nacionales que quisieran apoderarse de toda la riqueza nuestra. Y nos engañó a todos nos engañó. Y efectivamente convirtió el país en una buena mesa de repartirse el pastel con los sectores internacionales y nacionales para todo lo que quedaba del Estado Dominicano, entregarlo, distribuirlo, claro, y él ser parte de eso también. Seguro que el que reparte y reparte le toca la mayor parte, dice el refrán. Los refranes no se equivocan, pero algo le tocó.
Bueno, y efectivamente hoy día es uno de los hombres más poderosos, en todo el sentido amplio de la palabra, porque inclusive cuenta con una fundación que más dinero de ahí, fundaciones algunas que hayan habido aquí en el país nunca lo han tenido, nunca. Así que es la más adinerada. Y así fue como gobernó, disfrazando todo y entregando todo a sectores específicos, el sector eléctrico, el sector que producía azúcar. Bueno, desmantelaron toda la producción de caña de azúcar y toda esa industria la desmantelaron y así dejaron como única productora de azúcar en el país a Central Romana, que es de capital foráneo, no tiene nada que ver con el Estado. Hay quienes dicen, ellos pagan bien, le dan lo que le toca a los trabajadores. Bueno, eso es muy subjetivo, porque lo que le toca a los trabajadores es tanto que los grandes capitalistas se hacen los locos y los reprimen para que no defiendan lo que les toca a los trabajadores, cafecito. Bueno, esa no es mentira, es una similitud. Por lo tanto, en un tiempo más, no muy lejano, ya de esos gobiernos que se subieron al tren de la gobernanza sobre la base de un discurso de bienestar para toda la población, y que luego se demostró que no, que el bienestar fue para un grupo muy reducido, inclusive las visitas que hacían, por ejemplo, a Santiago, iban donde personas muy específicas, que tenían contacto con todos esos sectores de poder de Santiago, y ahí se quedaban. Y había funcionarios que le hacían el juego y eran quienes preparaban ese terreno, que siempre hay funcionarios que bailan bien en todos los gobiernos, son buenos bailarines. Pero eso es normal, eso es normal. Por lo tanto, en poco tiempo, por más que se muevan, por más que quieran hacer diablura, que quieran destruir, van a ser ignorados y olvidados por la población, porque ya le pasó. Ya le pasó. Hay un artista muy bueno, canta muy bonito, Juan Carlos, creo yo que se llama. El asunto que él se retiró porque tenía una afición muy grande hacia su mujer y quería dedicarse a su familia. Pero más tarde intentó volver, no pudo porque nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Eso quiere decir que cuando te toca, pero cuando no te toca, por más que te muevas y por más que tú te empeñes, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque ya no te toca. Eso le pasa al presidente Leonel, que es muy difícil que vuelva. Nada es imposible. Quieren comparar, que Balaguer volvió, sí, pero Balaguer es otra cosa. Balaguer era toda una estructura social, política y económica que sustentaban a Balaguer, independientemente de lo entreguista que fuera con el imperio. Porque nadie puede ignorar los 31 años de gobierno de la dictadura de Trujillo, del cual él fue parte íntegra. Todos esos sectores apoyan a Balaguer, más los balagueristas, porque no se puede obviar de las capacidades y de los encantos que tenía Balaguer. Nadie puede negar eso. Pero en el caso de Leonel, un intelectual, un bravo intelectual, además considera que es el más grande intelectual del país. Él considera, porque es megalómano. Todo lo que hace, él es el más grande. Ahora va a ir a construir en 2 años lo que nunca nadie ha hecho en ningún país del mundo, el partido más grande del mundo. Que eso piensa él. Eso piensa él hasta que se canse, y luego que se canse, no vuelva a dar un golpe más, porque nadie sabe qué pasó en los 20 años que gobernó el PLD, que él fue el presidente del partido. El partido lo sumieron en una quietud inimaginable. En todos los aspectos. Por ejemplo,
El PLD tenía un periódico, el Vanguardia del Pueblo, que era el orientador del pueblo. A él no le gustaba eso. En su presidencia desapareció Vanguardia del Pueblo. Todos los dirigentes que tenían cierto ascenso en sus comunidades, él lo apartaba. Lo apartaba para ser él, el único, que pudiera decidir, actuar o imponer lo que él considerara. Si alguien osaba sacar una buena puntuación para ser miembro del Comité Central, lo burlaba y lo degradaba. Nunca se preocupó por dinamizar y transformar el partido en una institución ágil, democrática y de avanzada. No. Su actitud siempre fue muy pasiva. Pero de repente el hombre se ha convertido en titán y ha empezado, me imagino que habrá mucho ofrecimiento, muchas ofertas, muchos sobres, porque a partir de los gobiernos de Leonel y de algunos administradores de ciudades, es que empezó la política de corromper al partido con una visión y una misión bien definida por estructuras que no tienen nada que ver con el país, como el Departamento de Estado, de la planificación de la destrucción del PLD. Bueno, pero debo reiterar que yo no soy un gran intelectual, no soy un gran investigador, no soy nada de eso, cuanto soy un técnico de la ingeniería, graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que tuve una participación intensa porque fui dirigente estudiantil, estudiaba mucho, leía mucho, pero he trabajado mucho. He trabajado mucho y de eso, gracias a Dios, es que vivo. De mi oficina y de los recursos con que cuento. Y las apreciaciones y las reflexiones que hacemos desde aquí obedecen a nuestra vivencia en el partido, en la vida y en las actividades en que nos hemos involucrado. Por eso decimos que nunca antes el partido se vio sumido en una quietud tan inmensa y que de repente empiezan a impulsar acciones de querer desmembrar al partido. Y decíamos que lo más probable es sobre la base de ofrecimientos, de dádivas y de darle, sobre todo dádivas, que es de las cosas que más le gusta a la gente, que le den. No importa el nivel, no importa. Porque esos gobiernos corrompieron al partido. Pero el partido es una institución que no hay manera de destruirlo, porque está sembrado en una tierra muy fértil, que es el corazón del pueblo dominicano. No hay tierra más fértil en el mundo que se pueda igualar al corazón de los hombres y mujeres de este pueblo, del pueblo dominicano. Y ahí está sembrado el PLD, y ha germinado en millones y millones de hombres y mujeres. Que no se haga esa ilusión de creerse que en 2 o 3 días se van a convertir en la opción, como le han estado vendiendo inclusive a sectores empresariales, gente que tienen ellos alguna influencia porque lo favorecieron mucho. En los últimos 8 años de gobierno que manejó el presidente Leonel, hubo muchos que se construyeron riquezas enormes.
Bueno, todavía hay gente ahí que recibe miles y miles de dinero, de millones puede ser, hasta de dólares, porque ahí hay un peaje de una carretera que tiene al pueblo al grito. Y todo el mundo sabe que eso se construyó, y esa línea de cobranza de peaje se construyó en la gestión del señor Víctor Díaz Rúa, que muchas veces él dice que se llama Víctor Rúa, porque sí se asemeja un poco a un presidente que tuvo Argentina, que tuvo que salir huyendo ese presidente. Y que eso no es una gran cosa, ese apellido, porque si se quieren igualar al presidente que tuvo Argentina, él tuvo que salir huyendo. El pueblo lo hizo salir huyendo, por mentiroso, por estafador, en fin. Y no podrá, por más que sigan con la práctica del cuentagota, de las renuncias gotereadas, que hoy renuncia a Rafaelito, que mañana renuncia a Juancito, que mañana renuncia, para creer que esa es la estructura que está asumiendo a la población. Oye, el pueblo dominicano, es ahí donde hay que trabajar, y es ahí donde el PLD creció, se desarrolló y se sembró en el corazón del pueblo. Y la determinación que se está logrando en el desarrollo de este Congreso es apuntalar grandemente esa forma del activismo político, junto al pueblo, con los diferentes sectores de la sociedad, en fin, donde no se escape nadie que no sea parte importante para el PLD. Una entidad, una institución que es propiedad del pueblo dominicano, que fue fundada por Juan Bosch, es indestructible, no es posible destruirla. Así que el Departamento de Estado, y a lo que él dirige aquí, a esa figura que dirige, porque quiero que sepan que aquí hay un grupo de intelectuales, de intelectualoides, que están dirigidos por esa persona y que reciben orientaciones y financiamiento del Departamento de Estado. Así que no se dejen sonsacar, no se dejen engañar, no se dejen confundir. Hay que seguir adelante. Las ejecutorias de los dos últimos gobiernos del PLD y de los anteriores dos últimos y del primero, ninguna otra entidad política ha podido realizarlo. Y los próximos gobiernos del PLD serán mucho más fructíferos para la población dominicana, para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar, porque el progreso es la fotografía del bienestar de la gente. Si no hay progreso, no hay bienestar. Bueno, por ahí andan los asuntos. El Congreso del PLD sigue fuerte, poderoso, están revisando todos los padrones, se está recomponiendo todo, se va a proceder ya a la discusión de todos los puntos importantes a tratar para que la base del partido lo apruebe o lo desapruebe. Más adelante vendrán las elecciones de los organismos que tendrán la responsabilidad de dirigir el proceso venidero, proceso político. Siempre con la visión clara y la misión contundente de trabajar junto a la población, involucrar a la población en el quehacer político para alcanzar mejores niveles de vida. Bueno, habíamos hablado aquí de que Rusia, ya entrando en el aspecto de las conflagraciones, de los conflictos internacionales y de las desavenencias que se están dando en los diferentes lugares, y sobre esa base habíamos dicho de Rusia que era muy difícil que la Rusia de hoy permitiera una guerra a muerte de dos pueblos hermanos, de dos pueblos que son
parte del corazón de Rusia. Fueron de los que constituyeron la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Se desarrollaron, avanzaron y alcanzaron los mejores niveles de vida que han podido alcanzar en toda la historia de su vida como sociedades. Pero hoy día, con diferencias importantes entre ellas, no con Rusia, porque con Rusia no tienen ninguna diferencia, ya que Rusia ha sido respetuosa con todos los estados que quisieron hacer causa independiente y Rusia lo respeta. Claro, hay una interrelación entre ellos muy importante. Por ejemplo, Ucrania dio pasos muy feos, y Boris Yeltsin devolvió, yo creo que fue, o el Gorbachev, le devolvieron a Ucrania como país independiente. Fue un paso muy bien, pero ese es un territorio íntegro de Rusia. Bueno, y Azerbaiyán, que tiene unas relaciones muy cercanas con Turquía, tienen que pisar muy fino porque los turcos, los turquistanes, toda esa región por ahí, es una influencia enorme de Turquía porque fue un gran imperio, el imperio otomano. Cuando se corrompieron, empezaron a hundirse. Y fue un vaticinio de uno de los sacerdotes musulmán, cuando le dijo a uno de los fundadores del imperio: lo más importante para mantener el gobierno del Islam es ser justo, que prevalezca la justicia, la igualdad, la participación y el respeto a las libertades de los pueblos. Tan pronto empiecen a hacer lo contrario, empezarán a autodestruirse. Así sucedió. El imperio otomano empezó a denigrar los pueblos, a masacrarlos, a matar a todo el que no quería ser parte íntegra de ellos. Los acosaron, los mataron y los subyugaron. Eso representó el derrumbe del imperio otomano. Hoy es Turquía, que tiene esa ansiedad de volver a ser grande, como dijo Trump, que vamos a volver a ser grandes. No, hemos dicho aquí que nunca se vuelve a ser igual, nunca. Después que usted cambió, puede ser que sea el mejor, puede ser que sea el peor, puede ser que se vuelvan pedacitos, puede ser que sea mucho más grande que cuando era grande, pero nunca igual. Ahí se perdió el presidente Trump, como se perdió en las relaciones que tienen que ver con naciones como China, Alemania, Francia. Bueno, tuvo algunos inconvenientes porque él entiende, Donald Trump, que esos países han estado como la rémora que se van detrás del grande para picarlo y comer del grande. Van al ladito. Siempre los tiburones andan con muchos pececitos al lado. Estas son las rémoras. Las rémoras. Para alimentarse del tiburón. Eso entendió Donald Trump. Las grandes potencias europeas, asiáticas y euroasiáticas, que lo estaban devorando. De ahí entonces Donald Trump logra conseguir fortalecer la economía de Estados Unidos sobre la base de ponerle impuestos y sanciones a esos pueblos. Y eso le trajo como consecuencia muchos problemas. Lo adversaron, pero consolidó la economía norteamericana y, claro, la pandemia lo agarró fuera de base. Y esa pandemia, pues, le ha dado duro y se lleva a cualquiera, Esa pandemia no ha respetado nada. Esa pandemia va a causar mucho problema en la humanidad, como lo está causando. Y Donald Trump, pues, al participar en el proceso de reelección, que es normal en un presidente norteamericano, le permiten reelegirse una vez y luego ya no pueden volver.
Pero ha concitado una simpatía enorme, con mucho más de 7 millones de votos por encima. Donald Trump ha obtenido esta vez. Por lo que todavía los organismos que tienen que ver con los procesos electorales en Estados Unidos han declarado a nadie como ganador. Quien ha declarado a Biden como ganador es la prensa de los poderosos, propiedad de los poderosos y de los dueños de las grandes industrias armamentísticas que no quieren a Trump porque Trump no ha hecho guerra. No ha hecho guerra y ha acabado con toda la guerra que iniciaron los demócratas. Yo no sé de dónde diablo es la simpatía o la inclinación de algunos países latinoamericanos hacia los gobiernos demócratas cuando han sido los gobiernos que más han sumido en la miseria, en la pobreza, en el atraso y en el dominio a los pueblos de América Latina, sobre todo. Son los más guerreristas del mundo porque son los magnates de la guerra que dirigen esos gobiernos de los demócratas. Por eso siempre dijimos que Hillary Clinton, como Clinton y Obama, tenían la mano llena de sangre porque donde quiera que iban era a matar. Veían, miraban, actuaban y resolvían. Así lo dijeron, más o menos de esa manera. Y tienen grandes crímenes sobre sus hombros, los demócratas. Bueno, pero Donald Trump, que cometió el grave error de que luego de que empieza a hacer un proceso de diálogo sobre todo con Soleimani, entonces, si no fue él alguien que le quiso hacer un daño terrible, mandó a matar a Soleimani. Fue una traición. La traición, eso lo acostumbran a hacer siempre los cruzados. El desarrollo de la historia de la humanidad, a partir de surgir los cruzados, que eran los mercenarios de entonces para ir a ocupar a Medio Oriente y hacerse de toda la riqueza de esos pueblos, siempre han traicionado los cruzados, los acuerdos que hacen. Bien, pues Rusia logró, con esa diplomacia fina que ponen en marcha los rusos para resolver y dirimir las contradicciones que a su alrededor o en cualquier lugar del mundo se producen, que se firmara un acuerdo de no agresión entre Armenia y Azerbaiyán. Y lograron entonces instaurar un corredor militar dirigido por los rusos. Puede ser que participen los turcos, porque tienen, vuelvo a reiterarle, una incidencia importante en Azerbaiyán. Y a simple vista se ve el hambre, la necesidad de convertirse en potencia que tienen los gobernantes rusos. Tienen esa enfermedad, megalómanos, son megalómanos, quieren ser los más grandes del mundo. Pero Turquía, les reitero, tienen que recordar que nunca le ganaron una guerra a Rusia, nunca. Siempre Rusia lo derrotaba y siempre intentaron meterse con Rusia. Entonces no vale la pena que ahora, en estos nuevos tiempos, intenten de altura, porque no le conviene a nadie eso. Pues muy bien. Ya eso está resuelto, salvo cualquier dificultad que se presente, que tendrá que resolverse en lo que tiene que ver con Armenia y Azerbaiyán, que es muy peligroso, era muy peligroso, porque reitero, están los rusos por el medio, están los turcos por el medio, está Europa por el medio, y hay muchos intereses, porque se trata de que por ahí pasa la mayoría de combustible que suministra de Europa, y muchos países euroasiáticos que se alimentan de combustible que se produce en Rusia. Y a los turcos les encanta adueñarse de lo que no es de ellos, porque en Siria, junto a los norteamericanos, se han robado muchísimos recursos que no son de ellos. Pues bien, pero va estableciéndose una paz. En Estados Unidos,
la situación sigue muy compleja, muy complicada, porque todavía es la hora que no se puede cantar victoria, porque del proceso faltan pasos muy importantes, como la gran concentración de los delegados de los colegios electorales que se reunirán en un lugar. Son 514 o 500 y tanto, o 34, 534. Esos delegados de los colegios electorales se reunirán en un lugar que ellos habrán de decidir para entonces ratificar o rectificar quién es el ganador del proceso electoral. Eso es el 14 de diciembre. Es una fecha. Por lo tanto, hasta que no se dé el veredicto final de quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, es muy difícil que Donald Trump dé paso a que se involucren en todo lo que tiene que ver con la agenda de seguridad de Estados Unidos. Eso lo seguirá controlando él hasta el último momento. Amén de que no sea él declarado presidente de Estados Unidos, porque todo puede pasar. De lo que sí pueden estar claros es que seguirán las averiguaciones de si se hicieron o no se hicieron fraude por mucho tiempo, y de alguna manera van a llegar a la conclusión de si hubo fraude o no hubo, y quién lo hizo, o quién no lo hizo. Así que vamos muy bien, todo irá desarrollándose, enfrentando y avanzando sobre la base de derrotar las dificultades. El ser humano se engrandece cuando hay dificultades. En otro momento hablaremos de eso, de cómo el ser humano actúa a favor de construir nueva forma de vivir, y nueva forma de vida, y nueva forma de sociedades. Porque tiene que surgir una nueva forma de sociedad. Ya hemos venido hablando de eso y sabemos que hay muchos científicos de la comunicación, científicos que dominan las redes, que construyen redes, que producen acontecimientos para que sean de bienestar para la población mundial. No le tengan miedo a las redes. Siempre nos vigilarán, siempre se van a enterar de lo que hacemos y decimos. Porque es que la tecnología ha avanzado, nadie puede ocultarse. Ya nadie debe hacer cosa mala, porque se va a saber inmediatamente. Las redes están ahí, te están vigilando. Por bien o por mal te están vigilando. Saben todo lo que tú dices y lo que no dices, y lo que haces y lo que no haces. Y cómo conseguiste lo que tienes y lo que no tienes. Pues bien, muchas gracias por haber estado conmigo estos casi 40 minutos. Se lo agradezco muchísimo. Trato de darle a conocer a ustedes mis reflexiones sobre los acontecimientos y le pido excusa por quizás no tener toda la profundidad necesaria de la visión que hay que tener sobre la base del conocimiento. Que tengan buen día. Nos veremos el próximo jueves. Que la pasen bien.